Buenas, mis estimados estudiantes. Este video será un apoyo para que ustedes puedan desarrollar de la pretarea la actividad número 3 referente a la potencia de números enteros. Quien les habla, su tutora Wendy de León. ¿Qué debemos saber para poder desarrollar esta actividad? Primero, las operaciones con fracciones, cómo se suman, se restan, se multiplican y dividen. Y también debemos saber sobre potenciación. Para empezar, vamos a hablar sobre los conjuntos numéricos, algunos conjuntos numéricos con los que ustedes han venido trabajando. En la actividad número 2 se abordan los números enteros, los cuales es el conjunto verde que aparece en la imagen y se compone del conjunto de los números naturales, que es el conjunto que aparece en rojo y que se denota con la letra N, y sus opuestos. El 1, ¿cuál es el opuesto del 1? El menos 1. El opuesto del 2 es el menos 2. Entonces el conjunto de los números enteros está compuesto por estos números. Y en esta actividad número 3 se van a abordar otro conjunto numérico, que es el conjunto de los números racionales. Es el conjunto que aparece en azul, que se denota con la letra Q. Y aquí, además de los números naturales, de los opuestos, vamos a encontrar a los números como por ejemplo los fraccionarios. Aquí vemos el 2 tercios, el 5 medio y también números decimales como por ejemplo 0,5555. Entonces en esta actividad nos concentramos en los números fraccionarios y ¿cuáles son estos números fraccionarios? Estos números fraccionarios son aquellos que tienen la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es distinto de 0. A nosotros le denominamos como numerador y a B se le llama denominador. Aquí tenemos algunos ejemplos de fracciones. Un medio sería el primero, 1 sobre 2. El segundo es 5 sobre 3 y se lee 5 tercios. El siguiente es 7 sobre 4 que se lee 7 cuartos. El siguiente es menos 9 sobre 5 y se lee menos 9 quintos. Y el último es menos 2 sobre 7 y se lee menos 2 séptimos. Estos son algunos ejemplos de números fraccionarios. Ahora empezamos con la adición y la sustracción, que la abordaremos al tiempo. Hay dos casos para estos dos procesos. El primer caso es cuando los denominadores son iguales. Entonces, en el primer ejemplo tenemos 4 quinceavos más 7 quinceavos. Como podemos observar, el denominador es el mismo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Se coloca el mismo denominador en la respuesta y se suman los numeradores. Entonces, el denominador queda igual, que es 15, y los numeradores se suman. 4 más 7, 11. Y en cuanto a la resta, tenemos 4 quinceavos menos 7 quinceavos. Se coloca de igual forma el mismo denominador, quedaría 15, y en la parte del numeradores, pues, se va a hacer la operación indicada, 4 menos 7. El resultado sería menos 3. Recordemos que aquí tenemos un número entero positivo y un número entero negativo, y cuando tenemos dos enteros de diferentes signos, se hace una resta y se coloca el signo del número mayor. En este caso la respuesta sería menos 3 quinceavos. El segundo caso que tenemos es cuando los denominadores son diferentes. Vamos a hacer un ejemplo con la adición. 5 doceavos más 7 18avos. Para este caso se va a aplicar la estrategia del mínimo común múltiplo. ¿En qué consiste esta estrategia? Consiste en buscar cuáles son esos factores en que podemos dividir estos dos números, pero lo vamos a hacer al mismo tiempo. Para poder hacer esto, vamos a utilizar únicamente los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Son aquellos números mayores que 1 que tienen como característica particular
que solo tiene dos posibles divisores, el mismo y el número 1. Algunos ejemplos de números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Entonces observemos, tenemos el 12 y el 18 porque el mínimo común múltiplo se le aplica a los denominadores, que son los números diferentes. Entonces tenemos 12 y 18. ¿Qué número me puede dividir estos dos números al mismo tiempo? Encontramos el 3. 12 entre 3 me da 4 y el 4 lo ubicamos debajo del 12. 18 entre 3 me da 6 y colocamos el 6 debajo del 18. Luego nos queda 4 y 6. Ahora seguimos utilizando los números primos. ¿Qué número primo podemos utilizar? Entonces acá aparece el número 2. 4 entre 2, 2 y 6 entre 2, 3. Luego, aunque hay que seguir la división hasta que el número llegue a 1. Entonces nos queda 2 y 3, pero no hay un número primo que los divide a los dos, entonces nos vamos a ocupar primero del 2 y después del 3. Entonces dividimos 2 entre 2, 1 y 3 baja igual, sin aplicarle ninguna división. Y luego, como ya nos quedaría solamente el 3, entonces dividimos 3 entre 3 y nos quedaría 1. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? Serían todos estos números que aparecen en colores y estos números deben ser multiplicados. 3 por 2 por 2 por 3. Entonces, eso me da 3 por 2, 6, 6 por 2, 12 y 12 por 3, 36. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 12 y 18 será 36. Seguimos desarrollando el ejercicio. Ahora, ya tenemos ubicado el denominador de nuestro resultado, que sería 36. ¿Qué vamos a hacer ahora con ese 36? Ese 36 lo vamos a dividir entre el primer denominador. 36 entre 12 y luego ese resultado se va a multiplicar por 5. Luego ese 36 también se va a dividir entre el segundo denominador y se va a multiplicar por el segundo numerador. Entonces nos quedaría 36 entre 12, 3, 3 por 5, 15. 36 entre 18 a 2, 2 por 7, 14. Como tenemos como operación una suma, entonces esos dos numeradores que nos dieron como resultado 15 y 14 se van a sumar. Entonces la respuesta sería 26 36avos. Ahora, ¿cómo se multiplican y cómo se dividen fracciones? En cuanto a la multiplicación, tenemos aquí como ejemplo menos 4 quintos por 7 octavos. El punto también se utiliza para un signo de multiplicación. ¿Cómo se hace la multiplicación? Bueno, la multiplicación se debe hacer numerador con numerador y denominador con denominador, como lo indican las flechas. Menos 4 por 7, menos 28 y 5 por 8, 40. ¿Por qué menos 28? Porque el 7 es positivo, el 4 es negativo y aquí se aplica la ley de los signos. Menos por más sería negativo. Entonces la respuesta sería menos 28 cuarentavos. En cuanto a la división, tenemos el mismo ejercicio, los dos puntos. También es un signo que se utiliza para la división. Entonces aquí lo que se hace es que la división se convierte en una multiplicación y la segunda fracción se le coloca la fracción recíproca. ¿Cuál es la fracción recíproca? Pues que el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Entonces nos queda menos 4 quintos por, recuerden que la división se convierte en multiplicación, por 8 séptimos. Y bueno, ya se sabe cómo se hace la multiplicación, numerador con numerador, denominador con denominador. Menos 4 octavos da menos 32 y 5 séptimos 35. 5 por 7, 35. Entonces el resultado sería menos 32
35avos, porque menos por más es menos en cuanto a los numeradores. Ok, ahora vamos a concentrarnos en la potenciación. ¿Qué es la potenciación? La potenciación es una operación que permite escribir de forma abreviada una multiplicación de factores iguales. En la potenciación tenemos un exponente, una base y una potencia. La base es el número que se repite. El exponente es el número que nos dice cuántas veces vamos a hacer la multiplicación. Y la potencia es el resultado de la potenciación. Aquí en este ejemplo tenemos 4 elevado a la 3. Se lee 4 elevado a la 3. La base es el 4, entonces este es el número que se va a repetir varias veces. Como lo comenté, es una multiplicación de factores iguales. Pero ¿cuántas veces vamos a multiplicar este 4? ¿Quién nos lo dice? El exponente. ¿Cuántas veces? 3. 4 por 4 por 4. El resultado es 64. Y esa es la potencia, el resultado de la potenciación. Aquí tenemos algunos ejemplos. 3 elevado a la 2 es igual a 3 por 3 y eso da como potencia 9. Menos 5 elevado a la 3 es igual a menos 5 por menos 5 por menos 5, que es igual a menos 125, porque menos por menos más y más por menos menos. Tenemos otro ejemplo, un cuarto elevado a la 3. Aquí tenemos un cuarto por un cuarto por un cuarto. Entonces eso es igual a 1 sobre 64. Recuerden que la multiplicación de fracciones se hace numerador con numerador, denominador con denominador. Y el último ejemplo es menos 3 medios elevado a la 2. Es igual a menos 3 medios por menos 3 medios y eso va a ser igual a 9 cuartos. ¿Por qué 9 positivo? Porque menos por menos es más. Ahora vamos a ver algunas propiedades de forma rápida. La primera propiedad es la potencia del exponente 1. Cualquier base que sea elevada al exponente 1 siempre será igual a la misma base. A a la 1 es igual a A y A puede ser cualquier número. Un ejemplo, A, cuando A es 2, 2 a la 1 va a ser igual a 2. Otra propiedad es el producto de potencias de igual base. Cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Aquí la base es 2, A es 2. Entonces 2 a la 3 por 2 a la 4, ¿qué hacemos con esos exponentes? Se suman. 3 y 4 se suman y eso da como resultado 2 a la 7. ¿Por qué da como resultado 2 a la 7? Pues vamos a hacer la demostración. 2 a la 3 va a ser igual a 2 por 2 por 2 y 2 a la 4 va a ser igual a 2 por 2 por 2 por 2. El 2 4 veces. Si vemos cuántas veces se repite el 2, se repite 7 veces. Entonces el resultado sería 2 a la 7. Y luego se puede resolver el resultado. Ahora, otra propiedad es el cociente de potencias de igual base. A a la m sobre A a la m. Cuando tengo un cociente es lo mismo que una división. A a la m entre A a la n, ¿qué voy a hacer con los exponentes? Se van a restar. Acá tenemos un ejemplo cuando A es 4. 4 a la 5 sobre 4 a la 2 es igual a 4 elevado a la 5 menos 2 porque estoy restando los exponentes, eso es igual a 4 a la 3. ¿Por qué da 4 a la 3? Pues miremos la demostración. Tenemos 4 a la 5 en el numerador, tenemos 5 cuatros y abajo tenemos 4 a la 2. Entonces, como tenemos 4 arriba, 4 abajo, si 4 entre 4 va a ser 1. Entonces, pues nos va a dar 1. Y el otro 4 entre 4 también nos va a dar 1. Entonces nos va a dar 1 por 1 por 4 por 4 por 4. Y eso nos daría 4 a la 3. 4 a la 3 también se puede desarrollar según los cálculos que haga. Y por último, la propiedad de potencia del exponente 0. Dice que cualquier base elevada al exponente 0 va a dar siempre 1. Por ejemplo, aquí ya es igual a 2. 2 a la 0 es igual a 1. Vamos a ver por qué da 1. Pues aquí tenemos un ejemplo cuando los exponentes son iguales y la base también es igual. 2 a la 3 sobre 2 a la 3. Aquí tenemos
como lo mencioné en la propiedad anterior, los exponentes se restan y eso da 0. Abajo pueden ver que el 2 verde con el 2 azul pues da 1, el 2 verde con el 2 azul siguiente también da 1 y 2 sobre 2 también da 1. Entonces, si multiplicamos esos resultados, 2 por 2 por 2 me da 8, 2 por 2 por 2 me da 8 y 8 entre 8 es igual a 1. Bueno, espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias por la atención prestada.